Entonces, bienvenidos a todos. Tenemos un tema bastante interesante que es todo el tema de LTE privado en banda no licenciada, que es una tecnología diferente, interesante para crear redes inalámbricas. Un poco de historia: Telred es un fabricante de origen israelí con más de 70 años de experiencia en el mercado. Eh, Hace aproximadamente unos 20 años adquirió una línea de WiMAX de una empresa que desapareció que se llamaba Alvarion, y a partir de ahí desarrolló una tecnología que es la tecnología LTE privado, que es la que actualmente tenemos. Y hace como unos 3 años más o menos adquirió la compañía WebIP y integró en su portafolio todas las soluciones de punto a punto y punto multipunto. Esas son las dos grandes líneas de negocios de Telred. Telred, como les decía, la parte de fabricación está en Israel, y desde ahí pues se exporta a todo el mundo a través de una red de distribuidores, uno de los cuales es Cubos, tecnología que hoy pues nos ayudó a organizar este webinar y al cual le agradecemos. Vamos a pasar esta parte. Como les decía, hay dos líneas importantes de productos. Una de ellas es todo el tema de LTE privado, al cual ustedes siempre van a estar escuchando el nombre de Breeze Compact. Es el nombre de la línea de negocios que tenemos para LTE privado. Y también tenemos acceso fijo de banda ancha inalámbrico, lo que uno llamaría punto a punto y punto multipunto, que esto son todas las familias Breezer, que son con lo que realizamos este tipo de soluciones. Entonces, tenemos dos grandes líneas de productos: Breeze Compact, Breeze Air. Hoy vamos a hablar mucho sobre Breeze Compact y vamos a hablar mucho sobre la aplicación específica de LTE no licenciado. Para empezar, pues hay que entender un poco qué es una red privada LTE, porque pues es un concepto, aunque sencillo, pues a veces desconocido por varias personas, y es el primer paso para poder entender toda la tecnología. Entonces, una red LTE privada es similar a las redes LTE públicas, y su gran diferencia es el tamaño. Así como nosotros tenemos un Wi-Fi que a veces instalamos en empresas o en grandes áreas, también tenemos el Wi-Fi que instalamos en la casa. Entonces, digamos que el LTE público de las empresas públicas, proveedores de servicio celular, digamos que serían esos despliegues grandes, masivos de LTE, de esa tecnología. Y el LTE privado, pues sería un despliegue un poco más pequeño, enfocado en una aplicación específica, que ayuda a la conectividad y utiliza todos los beneficios que tiene la tecnología LTE, que se utiliza en grandes despliegues, pero a una escala mucho más reducida. Entonces, toda esa tecnología que ya existe para los operadores públicos la podemos utilizar a nivel privado. ¿Qué ventajas tiene LTE? Una de ellas es, por ejemplo, que se puede gestionar de una manera fácil y centralizada toda la red. Entonces, acuérdense que las redes LTE están pensadas para atender millones de usuarios, y todo se centra en un, digamos, identificador, y lo podemos llamar identificador único, que es la SIM card, que básicamente nos permite darnos de alta en la red y también recibir toda la configuración. Entonces, hay dos conceptos importantes, y uno es: se sabe exactamente quién es el usuario y se autoconfigura ese usuario. Y esos dos conceptos se pueden traer a las redes privadas LTE, y de esa forma pues simplifica mucho la operación y mantenimiento de las redes. El segundo elemento interesante es que mejora los niveles de servicio, porque las redes LTE ya tienen una diferenciación de planes, de capacidades, de calidades, dependiendo de cada uno de los servicios. Entonces, ahí es donde también la tecnología puede ser interesante para las redes LTE. Y el último tema es el tema de ciberseguridad, que también pues en las redes LTE se ha venido trabajando muy fuerte en robustecer la parte de ciberseguridad, sobre todo desde el punto de vista de identificación de los usuarios,
pasando por el tema de encripción, firewall, todo lo que se pueda desarrollar a nivel de ciberseguridad dentro de la red LTE. Y eso también se hereda en las redes privadas a una menor escala, como les estaba comentando. Entonces, si ustedes analicen en resumen una red de LTE privada, básicamente es la misma tecnología LTE o 4G que se utilizan en los operadores públicos, pero a una escala mucho menor y enfocada en una aplicación específica. Ya con esto en mente, entonces hablemos un poquito sobre la topología de una red de LTE. Entonces, normalmente lo que nos vamos a encontrar es que se necesitan 4 elementos dentro de la red LTE. Uno de ellos es un core, que es un software que básicamente permite crear unos planes celulares que son como clasificadores, es decir, qué ancho de banda se va a tener, qué calidad de servicio, incluso se puede ir a detalles como de qué hora a qué hora y qué días se puede utilizar el servicio o cuántos bytes puede consumir ese usuario. Muy similar a lo que uno ve en los planes celulares, eso se puede configurar dentro del core. Entonces, ese software que nosotros conocemos como BreezeView es el que actúa para poder crear esos planes. Luego los planes se asignan a lo que nosotros llamamos SIM card. Entonces, realmente dentro de ese software BreezeView, no es que uno como tal tenga la SIM card viviendo, sino que uno la asocia a un número serial, que realmente son varios números seriales, que se conoce como el email. Entonces, la SIM card en su interior tiene esos números y esos números se colocan dentro del software de Core y se asocian a los planes y de esa forma yo tengo control y autenticación dentro de la red. Luego aparece un dispositivo que se conoce como EPC. El EPC lo que permite es traer toda la información que se configuró en el core y la tiene, digámoslo así, lista para interactuarse con los diferentes iNodeBs. Los iNodeBs son como esos equipos de acceso, es como el que permite el acceso a los diferentes usuarios. Entonces el EPC es como el controlador que hace toda la negociación entre toda la red de acceso de radio contra el core y a su vez, pues aparte de traer todos los datos de configuración de los planes, los emails, aparte de eso también le envía al core toda la información de quién se conectó a qué horas, cuánto tráfico pasó, es decir, toda la información de la red va en la dirección del EPC al core. Por lo general, el core y el EPC no necesitan tener una latencia específica o unas condiciones de enlace específicos, es decir, que se puede hacer la conexión por Internet. Por ejemplo, el core se puede instalar en Bogotá y yo puedo tener un EPC en Barranquilla y la comunicación de los dos se puede hacer a través de una VPN de Internet. Y de esa forma ellos están interactuando, están cambiando información y ya la comunicación del EPC que está en Barranquilla con los diferentes iNodeBs que se van instalando, los equipos de acceso que se van instalando, sí requiere unos parámetros de red demandantes, como por ejemplo una latencia menor a 5 milisegundos o un jitter no mayor a 3 milisegundos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una red o tengo varias redes privadas que estoy desplegándolas en diferentes ciudades, por ejemplo, tengo una en Cali, tengo otra en Medellín, tengo otra en Barranquilla, entonces, la recomendación es que en cada una de ellas tenga un EPC que interactúe contra un solo core, un solo BreezeView, que estaría en Bogotá, por ejemplo, y de esa forma yo pueda controlar toda la red de manera centralizada. Y a su vez, cada EPC pues estaría conectado de manera, digámoslo así, con un enlace demandante contra los equipos de acceso iNodeBs o kit de acceso que ya vamos a ver que los denominamos así. Luego tenemos los CPEs, que son los equipos que se van a conectar con los iNodeBs o con los kits de acceso. Y dentro del CPE pues, existe la SIM card, que es este identificador que nos va a permitir autenticar a cada uno de estos equipos dentro de la red. Si tienen preguntas, las pueden dejar ahí en el chat y vamos a tratar de responderlas. Dentro de la topología de Telrat, nosotros hemos venido simplificando la red y por eso en lo que son las redes privadas LTE en banda no licenciada, nosotros podemos colocar el EPC dentro del mismo equipo de radio
y por lo tanto tenemos un solo equipo que tiene las dos entidades. Es decir, que a su vez es EPC, pero también es red de acceso de radio. Entonces, eso simplifica el modelo y por lo tanto la comunicación desde el core hacia el EPC lo puedo hacer a través, por ejemplo, de una VPN por Internet. Entonces, yo puedo tener de una vez el sector instalado en el mástil en Barranquilla y el core puede estar en Bogotá y ellos se pueden conectar a través de Internet. No necesito un canal dedicado, no necesito una latencia específica, un jitter específico y eso también simplifica bastante las implementaciones de red. Hay varias opciones para hacer cubrimientos. Uno puede, voy a poner esto de una vez simulado. Uno puede tener, bueno, empecemos. Nosotros por norma o por la regulación de la 3GPP, siempre debemos utilizar dos canales de 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz o 5 MHz. Eso es algo que viene dentro del estándar de LTE y así es como funcionan los equipos. Esos dos canales van a poder entregar un ancho de banda de 200 megabits por segundo, es decir, 100 megabits por cada canal máximo, en el caso de los 20 MHz. Y ese es el ancho de banda que yo voy a compartir a través de mi conexión celular o mi conexión LTE. Puedo atender hasta 254 usuarios concurrentes y digamos que LTE tiene una cantidad de mejoras para poder lograr una alta concentración de clientes compartiendo ese ancho de banda de 200 megabits por segundo. Esos dos canales se pueden utilizar de varias formas. Una de ellas es que un canal sea backup del otro canal, es decir, que funcionen como un repetidor. Uno envía la información dos veces por dos medios, lo cual significa que en lugar de tener 200 megabits de capacidad, solamente tengo la mitad, 100 megabits por segundo, y gano, digamos, mejor cobertura en no línea de vista. Y aquí es importante entender de que la no línea de vista, pues significa, por ejemplo, un efecto de atenuación por unos árboles, pero la señal pasa hasta el otro lado, o tenemos, digamos, algún tipo de problema en línea de vista, entonces yo puedo llegar por rebote de señal con los diferentes edificios que hay. ¿Qué es imposible de superar con una no línea de vista? Por ejemplo, si yo tengo una montaña gigante en la mitad y no hay forma de rebotar la señal y tengo mi CPE detrás de la montaña, ahí ya no va a haber señal. Entonces hay que entender el concepto de no línea de vista y el tener redundancia o backup de una frecuencia con la otra, pues mejora la capacidad que yo puedo tener de penetración en esos escenarios de, por ejemplo, tener muchos árboles y tener una atenuación o tener rebotes a través de edificios. Eh, la otra forma de usar los dos canales es sumando los dos canales uno con el otro, es decir, que yo tengo 20 MHz y le adiciono los otros 20 MHz y los dos se comportan como un solo canal de 40 MHz, pero realmente físicamente están en dos partes diferentes del espectro. Entonces, eso también es algo bien interesante que se puede lograr. Y obviamente, pues yo lo que estoy haciendo es que estoy entregando esos 200 megabits por segundo en dos canales de 20 MHz, donde uno puede estar, por ejemplo, sintonizado en 5300 y el otro puede estar sintonizado en 5700 MHz. Es decir, que yo no necesito tenerlos a una distancia específica en megahertz. Y eso me da flexibilidad para poder sintonizar esos dos canales de 20 MHz. O los puedo utilizar de manera separada, por ejemplo, tener un canal que atienda un tipo de usuario y otro canal que atienda otro tipo de usuario. Eso también se podría hacer. O le puedo colocar dos antenas sectoriales para con un solo equipo de radio poder maximizar la cobertura. Es decir, que un canal ilumina hacia la izquierda y el otro canal ilumina hacia la derecha y de esa forma yo logro maximizar la cobertura. Eh, digamos que esta topología es agnóstica a la frecuencia, es decir, que yo, el mismo concepto que les acabo de explicar de esas redes LTE privados, donde yo tengo mi core, tengo mi EPC, tengo mi equipo de radio de acceso, tengo mi CPE y la SIM card, eso mismo aplica tanto para la banda de 5 GHz, que es la banda no licenciada en la mayoría de los países, como para la banda de 3 GHz, que es una banda licenciada,
como para la banda de 2 GHz. Es decir, la topología es la misma, incluso pueden convivir, es decir, un solo core puede controlar varios tipos de radios de acceso en diferentes bandas. Y todos los remotos, obviamente, pues tienen que tener la banda disponible para poderse conectar a la frecuencia que se requiere, pero todos tienen en común que van a funcionar con una SIM card. Entonces, eso ayuda mucho a desplegar redes porque uno no depende de un solo tipo de radio. Entonces, uno puede mezclarlos, digámoslo así. Es un concepto bastante interesante. Tenemos soluciones que pueden estar en las bandas de 2300 a 2400 MHz y aquí viene un concepto de la 3GPP y es que ellos definen las bandas celulares con números. Entonces, a la banda de 2300 a 2400 la llaman banda 40. A la banda de 2496 a 2690 la llaman banda 41 y así. A la banda de 5150 MHz a 5900 MHz la llaman banda 46. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de equipos de acceso de radio que trabajan en ciertas bandas de acuerdo a los lineamientos de la 3GPP. Asimismo, los remotos, los CPEs. Hay CPEs de otras marcas que la mayoría de ellos desarrollan tecnología en bandas como la 40, la 41, que son bandas bastante populares en el mundo, es decir, el 99% de los dispositivos del mundo ya las tienen incluidas, o bandas bastante extrañas como la banda 46, donde básicamente la mayor parte de los fabricantes del mundo no desarrolla tecnología LTE en esa banda, sino desarrolla tecnología Wi-Fi. Por eso nosotros en la banda 46 desarrollamos nuestro propio CPE. Entonces, así a grandes rasgos es que funciona la parte de LTE. Ahora ya nos vamos a adentrar un poco en el LTE no licenciado, que básicamente significa que vamos a trabajar específicamente en una banda que se llama la banda 46, que es la banda que va desde 5150 a 5900 MHz. Tenemos la misma topología que hemos venido hablando, es decir, hay un core que lo llamamos BreezeView, existe un EPC y equipo de radio de acceso, que en este caso lo llamamos kit de acceso, y también tenemos diferentes kits de CPE, que cada uno de ellos va a contar con una SIM card. Entonces, si ustedes ven, es la misma topología que hemos venido discutiendo a nivel general, solamente que está enfocada en una banda de frecuencia, que es la banda de 5 GHz, de 5150 a 5950 MHz, que la llamaríamos la banda 46. Con esta topología, pues básicamente yo desde el BreezeView puedo controlar toda la red a través de los emails, de las SIM cards. Entonces creo esos planes de frecuencia, esos planes de servicio, perdón, donde yo voy a especificar cómo se va a comportar cada uno de esos usuarios y luego los asocio al email. Hay una conexión vía IP contra lo que nosotros denominamos un kit de acceso, que básicamente es una unidad de radio, que es la que voy a poner en el poste, en la torre, que va a tener una apertura de 90 grados y va a empezar a radiar para dar cobertura celular. Y luego tengo unos CPEs que se llaman CPE 12000, que es como una antena, es un equipo de radio con antena directiva y que me va a poder permitir conectarme con este equipo de acceso que voy a tener de la red celular. Y dentro del CPE yo voy a instalarle, tiene un espacio para uno instalar una SIM card, que es la que le va a dar la autenticación entre la red y la que le va a permitir autoconfigurarse. Eso está definido por la 3GPP, es un estándar, es decir que si yo tengo un fabricante de kits de CPEs que hace equipos en la banda 46, van a ser completamente interoperables con esta solución de acceso. Y una vez que se ha autenticado el CPE dentro del kit de acceso y puede empezar a disfrutar de los servicios, la información puede salir hacia por otro lado, por ejemplo, hacia una conexión de internet directa. Por lo tanto, la parte de control no tiene nada que ver con la parte del tráfico de los usuarios. Es decir, no tengo que llevar el tráfico de los usuarios hasta el BreezeView y a través del BreezeView saldría internet, sino que esta conexión es solamente y exclusivamente de estadísticas, control
habilitar a los usuarios y el, eh, eh, el tráfico de los usuarios está saliendo directamente a través de Internet, por ejemplo, directamente desde el kit de acceso. Entonces, si digamos yo tengo un kit de acceso en Barranquilla, tengo otro kit de acceso en Cali, tengo otro kit de acceso en Bucaramanga, entonces cada uno de ellos puede tener diferentes soluciones de acceso a Internet y simplemente tiene que conectarse hacia, no sé, Medellín, digamos que estuviera el core, entonces tiene que conectarse hacia Medellín para hablar con el BrisView solamente desde el punto de vista de control. Eso también flexibiliza mucho el tema de la implementación de la red. ¿Hasta ahí alguna pregunta o Eh, continuamos? sí, como querían como confirmar que con esta tecnología se puede montar un WISP. Ok, sí, claro. Dentro de las aplicaciones ya las vamos a ver. Tengo un slide que puede ilustrar una forma de hacer, por ejemplo, un WISP. Es una de las formas de crear un proveedor de Internet. La ventaja, porque pues hay otras formas de hacer también eh, un proveedor de Internet inalámbrico eh, con otras tecnologías, pero digamos que la ventaja acá es que los usuarios se controlan de manera centralizada gracias a la SIM card. Esa es como la gran ventaja que se tiene de la tecnología LTE. Y ya vamos a ver tres escenarios donde de pronto se entiende un poco más los beneficios del ETE privado en banda no licenciada. Pero es posible, es una de las aplicaciones que se tienen en no licenciado y ya lo vamos a seguir viendo. Eh, la tecnología como tal también ofrece varias ventajas interesantes. Una de ellas es que estamos hablando de una tecnología que no es Wi-Fi, por lo tanto puede permitir calidad de servicio. Es algo que está en el ADN de LTE. LTE tiene calidad de servicio, puede garantizar anchos de banda, puede garantizar priorizaciones, puede empaquetar los servicios en VLANs, por ejemplo. Eso es algo que es, digámoslo así, fácil de hacer y se puede hacer y funciona dentro de las redes LTE. Entonces, esa es una de las primeras ventajas. Lo segundo es que utilizamos dos canales de 20, lo cual también a veces nos hace la vida más fácil para poder encontrar espectro en espectros congestionados en la banda libre. Entonces es más fácil encontrar un espacio para dos canales de 20 que un solo espacio para un canal de 40 y eso nos permite pues sobrevivir mejor. Eh, Tengo una tecnología desde el CPE hacia la base. Acuérdense que las bases siempre están en los sitios altos. Entonces, esos InnoDBs o kit de acceso siempre van a estar en una torre, en una montaña. Entonces, casi siempre la mayor parte de la interferencia está ahí, en la parte más alta. Y los CPEs casi siempre están en la parte más baja. Entonces, ellos por lo general no tienen tanta interferencia. Entonces, en esa dirección CPE InnoDB o CPE kit de acceso, nosotros estamos hablando de una tecnología que se conoce como single carrier y es una tecnología que sobrevive mejor a la parte de interferencia. Ojo, no estoy diciendo que no la, no la vea, sino que puede sobrevivir un poco mejor porque pues está basada en un programa, en un algoritmo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ese algoritmo se puede ir perfeccionando para que aguante mejor la interferencia, sobreviva mejor en esas condiciones de interferencia, aparte del beneficio de tener canales un poco más pequeños para poder operar. Y también se tiene una calidad de servicio avanzada, que era la que yo les comentaba al inicio. Entonces, esa es una de las ventajas técnicas, digámoslo así, que tienen las redes LTE no licenciadas sobre las redes de otro tipo que se pueden utilizar para hacer este tipo de conexiones. Dentro de los elementos que les estaba contando de la topología, acuérdense que había un core, que era el BrisView, había un kit de acceso, que era todo este tema para dar cobertura. En este caso, nosotros estamos armando un kit de acceso con un equipo que se conoce como BrisU100, que básicamente es un equipo compacto que trae una antena integrada de apertura de 90 grados, de ganancia de 16 dBi y que puede dar la cobertura
para dar acceso a los diferentes equipos. Por defecto viene con su fuente de poder, un cable de poder. Aquí pues no tenemos Power over Ethernet. Básicamente la limitación viene por otro lado. Hay un jumper RF que se conecta a un GPS para sincronizarlo. Es mandatorio de parte de las redes celulares. Y también hay una licencia de software para poder habilitar cada InnoDB o cada kit de acceso dentro del software de core que se llama BreezeView. Entonces, de esa forma, uno, en la medida que quiere crear coberturas, pues va agregando kit de accesos en los diferentes sitios y de esa forma va construyendo la red LTE. Entonces, un elemento es, para hacer una red LTE, es el kit de acceso. Acuérdense que el BreezeView se puede instalar en la nube, se puede instalar en un servidor o un servidor virtualizado. El segundo elemento es el kit CPE. Básicamente es un equipo que tiene una antena directiva o también puede venir con un par de conectores tipo N para poder colocarle antenitas ovnis. Ya la vamos a ver. Y tiene un inyector que va a estar alimentándolo. Y se parece mucho a los radios que a veces los que han tenido experiencia con radios punto a punto, punto multipunto, uno instala. La gran diferencia del CPE está en que tiene un segundo socket, llamémoslo así, un segundo hueco, donde yo inserto la SIM card. Entonces, cuando yo inserto la SIM card, el CPE solito se autoconfigura. Es decir, que el instalador simplemente tiene que preocuparse por hacer la instalación física, hacer un medio apuntamiento hacia donde se sabe que está la estación base o el kit de acceso y energizarlo e insertar la SIM card y el CPE automáticamente va a autoconfigurarse porque se identifica ante la red con la SIM card y de esa forma simplemente yo con unos LEDs puedo terminar de cuadrar su apuntamiento. Entonces es bastante, simplifica mucho el tema de la configuración, no tengo que entrar, darle una configuración, no tengo que decirle qué frecuencia es, no tengo que decirle qué parámetros de VLAN, no, o sea, todo eso lo recibe de manera automática dentro del CPE. Y existe un kit SIM, que es básicamente entregar o vender la SIM card, y ese kit SIM ya trae la licencia para darle de alta dentro del BreezeView y también la licencia para darle de alta dentro del EPC. Acuérdense que en este tipo de soluciones el EPC está embebido dentro del kit de acceso, pero de todas formas hay que darle autorización a cada SIM card que va llegando de que se pueda conectar a la red. Y el EPC lo consulta con el BreezeView, entonces por esa razón vienen estas dos licencias que se va dando. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que yo voy creciendo en kit SIM y en kit de acceso, pues yo voy trayendo todo el licenciamiento perpetuo necesario para poder dar de alta los diferentes dispositivos y no me tengo que enredar con, digamos, licencias adicionales o algo así. O sea, a medida que yo voy a sumar una nueva SIM card, ya traigo la licencia, en la medida que voy a sumar un nuevo kit de acceso, ya traigo todas las licencias y de esa forma es más sencillo crear una red LTE no licenciada. En resumen es esto, así es como se construye una red LTE no licenciada con Telred. Básicamente yo evalúo cuántos kits de acceso necesito, cuántos kits SIM y cuántos kits CPE. A veces, o más bien en la mayoría de los casos van a ser la misma cantidad. O sea, si son 10 kits SIM, son 10 kits CPE. O si son 100, 100. ¿Cuándo puede cambiar? Cuando yo encuentro en el mercado otro fabricante de tecnología LTE que tiene un CPE que trabaja en la banda 46 y que es estándar y lo puedo conectar con mis kits de acceso. En ese caso, estaría comprando solamente los kits SIM y adquiriría el kit o el CPE del otro fabricante, pues por otro lado. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del LTE, ¿no? Que yo puedo ser flexible al momento de, si lo encuentro, porque como les digo, en banda 46 no es tan fácil encontrar dispositivos, pero digamos que si lo encontrara, lo podría integrar sin ningún problema a mi solución LTE no licenciada. Entonces vamos a analizar algunos escenarios de dónde podemos utilizar el LTE no licenciado. Uno de esos primeros escenarios es todo el tema de aplicaciones móviles. Es decir, yo tener
cobertura a lo largo, por ejemplo, de una carretera. Entonces, digamos que esa es una carretera de una mina, tenemos una longitud de 11 kilómetros. Digamos que si uno se imagina una carretera, uno diría, bueno, pero el ancho no es tan importante, pero digamos que el ancho es 90 grados. Es decir, que yo puedo tener tal vez 1 kilómetro de cobertura al lado y lado de la carretera. Y lo interesante es que para poder cubrir un área de 11 kilómetros por 2 kilómetros, con otras tecnologías es bastante complicado y que aparte de eso los dispositivos sean móviles también es complicado, pero en LTE no licenciado es muy sencillo porque hace parte de su ADN. O sea, todo el tema del roaming, todo el tema de que el CPE se conecte con un kit de acceso y luego se desconecte y se conecte con el siguiente y así para que no interrumpa su operación, eso es algo natural dentro de LTE. Y se da gracias a toda la topología que les estaba comentando, el EPC, de la forma en que se trabaja con las SIM cards. Entonces, por eso es posible ese tipo de, la configuración es configuración automática que se da en las redes de LTE. Entonces, en ese caso, básicamente uno puede colocar torres, 2 torres espaciadas 5 kilómetros, colocar los kits de acceso que hemos venido comentando, que tienen una apertura de 90 grados, dar una cobertura de aproximadamente unos 3 kilómetros con línea de vista para dispositivos OVNI. Ojo que estamos hablando aquí de dispositivos con antenitas OVNIs que se están moviendo en esta área de cobertura. Entonces, básicamente el vehículo puede arrancar con el primer kit de acceso, luego pasar al segundo, al tercero, al cuarto, y siempre va a tener conectividad a lo largo de esa carretera y puede compartir ese ancho de banda con más dispositivos. Entonces, esto es gracias a la tecnología LTE. Básicamente, para poder lograr esto, pues yo puedo crear un backhaul, por ejemplo, con la otra familia de equipos que tenemos, que se llama Breezer. Precisamente esa es su función, crear enlaces punto a punto multipunto, donde yo voy a llevar la conectividad de cada una de estas torres que creo o postes hacia un sitio central donde yo tengo el Breeze View que está instalado, por ejemplo, en un servidor, y de esa forma yo creo una red privada, totalmente privada, cerrada, para simplemente traer, por ejemplo, telemetrías o cámaras de seguridad dentro de cada uno de los vehículos o hacer telecontrol de los vehículos. Eso es algo bien interesante también con LTE y es que como la calidad de servicios se puede manejar y se puede asegurar, uno puede saber el valor exacto de la latencia que puede tener uno de estos dispositivos móviles que se muevan a lo largo de la carretera. Y eso es muy importante para el tema de robots o de telecontrol. Digo robots para que sea un poco más interesante el tema, pero digamos que la tendencia es que estos vehículos se conviertan en vehículos autónomos y por lo tanto el operario está de una manera segura en un sitio central con una cantidad de pantallas y un joystick controlándolo remotamente. Eso se puede lograr con LTE. ¿Por qué? Primero por el tema de coberturas, porque las coberturas son grandes, y segundo porque uno puede mantener una latencia específica que normalmente no excede los 60 milisegundos. Y eso es vital para ese tipo de aplicaciones, con anchos de banda importantes. O sea, uno puede estar hablando de que uno de estos remotos yo le puedo asignar un ancho de banda de 20 megas, 30 megabits por segundo sin problemas, que se comparten en esas celdas de 200 megas. Entonces, existe digamos, unos desarrollos interesantes en todo el tema de vehículos autónomos, en todo el tema de movilidad, que también puede ser para barcos, que también puede ser para patrullas de la policía, que puede ser para ambulancias, en fin. Hay una cantidad de aplicaciones que se pueden hacer con LTE en banda libre con la tecnología privada. Eh, otro de las aplicaciones es poder concentrar una gran cantidad de CPEs en un área de cobertura. Entonces, esto también a veces es complejo con otro tipo de tecnologías, sobre todo si tengo, por ejemplo, 254 telemetrías en un área de 10 kilómetros. Y aquí viene el tema de las coberturas. Entonces, LTE no licenciado puede, con línea de vista y una antena directiva integrada de 20 dBi, puede tener un alcance máximo de 10 kilómetros. Es decir, que yo puedo tener una telemetría con línea de vista a máximo 10 kilómetros con una apertura de lóbulo de 90 grados.
También lo puedo tener con línea de vista con antenitas ovnis, ya lo vimos, a 3 kilómetros, que fue lo que estuvimos hablando de los camiones. Y también lo podría llegar a tener con línea de vista parcialmente obstruida alrededor de 1.5 kilómetros, tal vez con antena directiva o en algunos casos con antenas ovnis. Habría que revisar, pero también es posible tener el tema de no línea de vista a distancias obviamente mucho menores, como 1.5 kilómetros. Lo interesante es que todos estos equipos que están operando en esta banda no licenciada eh, pueden compartir el recurso, esos 200 megabits por segundo, de manera concurrente hasta 254 CPS. Manteniendo latencias interesantes, manteniendo las latencias que, como les comentaba, de alrededor de 60 milisegundos, lo cual es un valor interesante, por ejemplo, para telemetrías, telecontrol, teleoperación de válvulas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de aplicaciones de telemetrías también son interesantes con LTE no licenciado. Aquí en el diseño, por ejemplo, para crear estas 3 zonas de cobertura, poder atender 750 remotos, básicamente yo pienso en 3 kits de acceso, 750 kits de SIM card y 750 kits de CPE. Y de esa forma yo puedo darle acceso a 750 telemetrías en radios de cobertura con línea de vista de 10 kilómetros, por ejemplo, lo cual es un campo de operación bastante grande. Entonces, el segundo tema interesante es el tema de telemetrías en banda no licenciada. Y respecto a la pregunta que habían hecho sobre operadores, también es posible, por ejemplo, hacer despliegues para operadores donde yo necesito pasar aplicaciones un poco más demandantes como por ejemplo IPTV. Yo sé que ha habido algunas empresas que han intentado hacerlo con Wi-Fi, pero no funciona porque Wi-Fi es un protocolo oportunista y a veces se generan jitters muy altos y eso hace que no funcione muy bien la parte de Wi-Fi, de IPTV sobre Wi-Fi. Pero en LTE sí funciona bien, es decir, que en LTE yo sí puedo garantizar la calidad de servicio, por ejemplo, un setup box, y yo puedo tener un diseño donde yo puedo mezclar, por ejemplo, canales de televisión de alta definición con canales de televisión de baja definición, con, por ejemplo, cámaras de seguridad que quiero traer de esas zonas de cobertura y aparte de eso también dar el servicio de Internet simultáneamente. Entonces, básicamente yo puedo manejar múltiples servicios dentro del mismo sector y a cada uno de ellos clasificarlo, darle la calidad de servicio que se necesita, reservar el ancho de banda y esto lo hago de manera centralizada en el BreezeView a través de los planes. Y los planes, como les digo, los asocio a la SIM card. Entonces, dependiendo de la SIM card que yo le coloque a cada uno de mis CPs, él puede ser, esa SIM card puede estar asociada a un plan de cámara de seguridad o esa SIM card puede estar asociada a un plan de IPTV más Internet o esa SIM card puede estar asociada solamente a Internet. Entonces, de esa forma yo puedo manejar el ancho de banda y en este caso, este diseño, estamos, por ejemplo, calculando alrededor de unos 40 CPS por sectorial, compartiendo esos 200 megabits por segundo de capacidad que puedo entregar, con una distancia de más o menos 10 kilómetros desde donde está el Inode B o el kit de acceso y 1.5 kilómetros con condiciones de línea de vista difíciles 10 kilómetros con línea de vista, 1.5 kilómetros con condiciones de no línea de vista. Vuelvo y les repito, la no línea de vista quiere decir rebote de señal o una atenuación dada por árboles o por objetos, pero si mi equipo está detrás de una montaña o detrás de una estructura que no permite el rebote de señal, pues no va a llegar señal al otro lado. Entonces, hay que tener cuidado del concepto de no línea de vista. Eso significa que esos 40 CPEs van a poder conectarse para poder traer, por ejemplo, un canal de televisión de alta definición. Van a tener un ancho de banda, por ejemplo, de 20 megabits por segundo de Internet con garantía de 2 megabits por segundo en horas de alto tráfico, en horas pico. Es decir, lo que llamaríamos un reuso. Entonces, todo ese tipo de diseños se pueden hacer con LTE y funcionan muy bien porque LTE puede organizar muy bien
lo que uno está diseñando, es decir, respeta y garantiza los esquemas de calidad de servicio. Y dentro de esos CPEs que son como de usuarios, también puedo tener, por ejemplo, aplicaciones de tipo corporativo, si la queremos llamar, o gubernamental, como por ejemplo darle acceso a 10 cámaras de seguridad ciudadana que estarían compartiendo también esos 200 megas. Entonces, en resumen, este diseño, estas tres coberturas le pueden dar acceso a 40 CPEs de usuarios, más 10 cámaras de seguridad por cada uno de los sitios de cobertura, y eso significa que para el diseño lo que tengo que, o lo que necesito para crear la red celular es 3 kits de acceso, 150 kits de SIM card y 150 CPs. Entonces, de esa forma, fácilmente uno puede ir diseñando y creando las redes LTE no licenciadas, y luego lo puede llevar a un boom bastante sencillo que se resume en cuántos kits de acceso necesito, cuántos kits SIM card y cuántos kits CPE se necesita para toda la red. Y lo puedo complementar con la familia Briser, que es la familia que puede crear, por ejemplo, backhauls de 700 megas, que pueden ir hasta 60 kilómetros, ya son enlaces punto a punto con línea de vista, y pues digamos que es una forma de llevar toda la información desde esos sitios de acceso hasta un sitio central y ahí conectarlo al BreezeView, que es donde yo voy a tener todo el control. Entonces, esto les da una idea de cómo se puede dimensionar. Obviamente, si tienen un caso específico, nos pueden contactar, nosotros les podemos ayudar y podemos hacer todo el diseño ya detallado. Les traía, como les decía, tres escenarios donde se entiende un poco mejor cómo es que la tecnología LTE no licenciado eh, es superior, puede ayudar mucho a ese tipo de implementaciones. Esos son los más comunes, llamémoslos así, pero pues como les he tratado de explicar, la tecnología LTE pues brinda todos los beneficios de las tecnologías de LTE y los lleva a la banda no licenciada, y eso también puede ayudar en muchos escenarios. Vamos a hablar de dos casos de éxito para finalizar. Les pido disculpas de nuevo porque pues tuvimos problemas al momento de iniciar el webinar, por eso traté de compactarlo bastante y no extenderme mucho. Pero finalizando esto, atendemos unas preguntas más y ya lo vamos a cerrar. Entonces, en Pemex en México, básicamente había la necesidad de una plataforma petrolera que está en la mitad del Golfo de México, 30 kilómetros separada de la costa, donde pues se necesita tener información en tiempo real de toda la operación de la plataforma. Para eso pues se instaló un enlace punto a punto, Briser, en la banda no licenciada de 5 GHz. Se llevaron 150 megas de backbone hasta la plataforma. Hasta ahí digamos que pues no hay nada que se relacione con el LTE, pero resulta que la plataforma o a la plataforma llegan y salen barcos todo el tiempo, y a veces se demoran 1 o 2 días cerca de la plataforma esperando a su turno. Entonces, para eso se implementó una red LTE no licenciada en la banda de 5 GHz, que cubre un área de más o menos 3 kilómetros a la redonda, es decir, un radio de 3 kilómetros, donde los barcos tienen cada uno de ellos un CPE. Si ustedes ven ahí, el CPE es la versión de antena externa, donde yo le puedo colocar dos palitos que son las antenas omnidireccionales para darle cobertura, y de esa forma yo puedo darle conectividad a los diferentes barcos que llegan y se van de la plataforma 3 kilómetros alrededor. Y aquí hay otro factor interesante que hay que tener en cuenta, y es que también el amplio rango de cobertura que tiene LTE me ayuda a reducir la cantidad de infraestructura o desarrollo de infraestructura para un proyecto. Y eso es muy importante porque en el mar es muy difícil desarrollar torres, postes o algo así. Por lo tanto, tener una tecnología que me permite un radio de cobertura de 3 kilómetros, pues casi que simplificaba por completo todas las necesidades que tenía. Entonces, de esa forma yo le puedo dar ancho de banda a cada barco para que ellos puedan transmitir su telemetría, toda la parte de control, incluso cámaras de seguridad,
y todo eso lo puedo llevar hacia el sitio central a través del backbone que ya tenía implementado para la plataforma. Eso es un caso bastante interesante, donde se mezclan las dos familias, Breeze, que es todo el tema de punto a punto, punto multipunto, y la familia LTE no licenciada de Breeze U100 y Breeze Compact 1000. Este es otro caso interesante, también responde a la pregunta que me habían hecho antes y es si se puede utilizar para desarrollar un ISP. Claro, en este caso Canit en Argentina lo hizo, ellos implementaron la solución en banda no licenciada, en banda 46, donde cada CPE pues va a un usuario y se conecta vía LTE en un rango de 10 kilómetros. Ustedes pueden ver aquí la foto, ahí no sé si alcanzan a ver, pero ahí se alcanza a ver el Brisu 100 y al fondo se ve la ciudad, es una ciudad costera y ahí pues están los diferentes usuarios. Algo interesante de la aplicación es que eh, a nivel de logística, de mantenimiento, de procesos, todo el mundo empezó a entender la tecnología LTE. Entonces ya sabían de que el operario que va a terreno, pues no tiene que sino insertar la SIM card, que el equipo se autoconfigura, que si yo quiero cambiar un plan, pues no tengo que entrar equipo por equipo a cambiar la configuración, sino que simplemente entro al plan, le cambio lo que quiero cambiar, lo aplico a las diferentes SIM card e inmediatamente toda la red con las SIM card asociadas a ese plan, pues van a cambiar. Entonces, ese tipo de procesos se entienden bastante bien y Cani también dijo, bueno, yo ya soy un operador LTE en banda libre, pero soy un operador LTE. Y a lo que pudo, digamos, hacer una negociación con un operador nacional para que le prestara una frecuencia o a tener un acuerdo de uso de una frecuencia, la frecuencia en la banda de 3.6 GHz. Y eso hizo de que, teniendo la misma infraestructura que ya había montado en no licenciado, es decir, el mismo core, la misma idea del EPC, la misma idea de las SIM cards, ahora lo hizo en la banda de 3.6 GHz. Obviamente es otro radio, no es el mismo, es otro radio que radia en 3.6 GHz. Son otros CPEs que obviamente están en 3.6 GHz, pero el concepto de la SIM card es el mismo. Es decir, que el plan que él diseñó para que funcionara en 5 GHz, pues va a funcionar en 3.6 porque es el mismo plan que se asocia a una SIM card. Y eso era lo que yo les decía, que era agnóstico a la frecuencia. Entonces, la arquitectura es exactamente igual, él no tuvo que comprar otro core ni hacer nada diferente, simplemente agregar radios en otra frecuencia, con CPS en otra frecuencia, pero desde el punto de vista de SIM cards, planes y todo el manejo de la red es igual. Y adicionalmente a eso, la banda licenciada le permitió agregar equipos de celular. Entonces, en ese momento, los equipos celulares, y hay algunos que ya están en la banda de 3.6 GHz, entonces yo puedo ponerle unas SIM cards a ese celular, esa SIM card le va a permitir autenticarse ante la red y por lo tanto yo ya lo tengo, o sea, tengo otro tipo de CPE conectado a la red, pero con la misma filosofía, los mismos planes que ya venía utilizando en no licenciado y que utilicé también en equipos fijos licenciados. Pero adicionalmente a eso me permite también empezar a soñar en cosas como, por ejemplo, un operador virtual móvil. ¿Qué es eso? Que básicamente yo le pueda dar roaming a este celular. Si él se va de mi red, puede conectarse a un operador nacional y viceversa. Si un usuario del operador nacional llega a mi red, yo le puedo dar conectividad y básicamente tener esos acuerdos de intercambio con operadores grandes. Entonces, es un camino interesante que se puede construir desde la tecnología LTE no licenciado e ir evolucionando hacia tecnologías licenciadas, incluso hasta la parte de roaming con otros operadores y convertirse en otro tipo de proveedor, ¿no? Ya no un proveedor de acceso fijo inalámbrico, digámoslo así, sino ya empezar a ser un proveedor, por ejemplo, móvil virtual, que es otra de las cosas que se podría llegar a tener con la tecnología de Telra. Eso era a grandes rasgos, no sé si tengamos un par de preguntas ahí, de verdad lamento mucho el día de hoy todos los inconvenientes, pero creo que alcanzamos a cubrir todo el tema de una manera rápida. Yo creo que se fueron contestando varias de las preguntas que se hicieron. Quería detenerme en una que parece que fue como una confusión,
porque nos preguntaban si hay que tener un chip de un operador celular para trabajar con estos equipos. Ok, es buena pregunta porque si ustedes han visto, yo he hablado de que Telrad entrega las SIM cards, ¿cierto? Y eso tiene una razón detrás. La SIM card o el SIM card es un pequeño computador. Es decir, los SIM cards que tienen los operadores públicos vienen configurados con el sistema operativo y todas las opciones de seguridad del operador en particular. Por eso es difícil llegar a suplantar o a tomar la información que está dentro de la SIM card, porque eso ya viene, digámoslo así, hecho para que sea ciberseguro. Lo mismo ocurre con Telred. Nosotros cuando les entregamos la SIM card viene configurada y lista para trabajar contra nuestro core, que es el BridgeView. Entonces, esa comunicación que obviamente es a través del EPC, digamos que no es directa, pero es a través del EPC, esa comunicación es encriptada, cibersegura, y la SIM card por eso tiene que ser de Telred, porque viene lista para hablar con el BridgeView. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un roaming? Por ejemplo, que uno dice, bueno, pero el chip es de otro operador, pero está en la red de Telred. En ese caso, el EPC de Telred habla con el EPC del otro operador y él le transfiere la información de esa SIM card sin entenderla, porque no la puede entender, de esa SIM card del otro operador al otro EPC, al EPC del otro operador, y él es el que se encarga de desencriptarla, revisarla en su base de datos y luego darle una respuesta al EPC de Telrad para que le dé alta en la red con unos parámetros de configuración. Eso es lo que se conoce como roaming. Pero por esa razón no podemos utilizar SIM card de otros operadores porque vienen listas para los core de los otros operadores y se tiene que utilizar una SIM card Telrad que viene lista para el core Telrad. Eso sería como a grandes rasgos la respuesta. Bien, creo que estamos bastante pasados de tiempo, Sí, así que sí. capaz que dejamos Vamos a, para... sí, vamos a guardar las preguntas, vamos a trabajar en ellas y posteriormente les enviamos un correo con las respuestas. Como les digo, el webinar fue grabado.